Buenos días, hermanos y hermanas, los que estáis aquí y los que están por internet, en Zoom. Vamos a empezar este culto de adoración y alabanza, pues participando también compartiendo la palabra del Señor, esperando que pues sea de bendición y, si Dios quiere y la voluntad del Señor, de crecimiento en cada uno de nosotros. Vamos a pedir su bendición. Padre, en esta hora estamos en tu presencia, en el nombre del Señor Jesús, por tu Espíritu Santo, y estamos reunidos porque tú eres nuestro Padre celestial, al que queremos amar, bendecir, en el que encontramos toda bendición, todo amor, toda gracia, en el quien queremos estar y vivir en su presencia constantemente. Te pido, Padre, en esta hora, que tú nos des espíritu de sabiduría, de entendimiento, para impartir tu palabra y a través de ella conocerte mejor, que podamos acercarnos y tú puedas conocernos cada vez más a cada uno de nosotros y darnos el crecimiento oportuno para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Conforme van pasando los años en mi vida de creyente, intentando ser un creyente participante, no un creyente, como decíamos la última vez que compartíamos este púlpito, no un creyente como ausente, carnal, sino aquel creyente que necesita la vida del Espíritu y necesita vivir en el Espíritu y participar en el Espíritu, que me di cuenta que una cosa muy importante, vital, es el conocimiento del Padre. Conocer cómo es Dios Padre es vital para cada uno de nosotros, sobre todo para que no nos engañen. A veces, gentes, predicadores, pastores, hoy en día tenemos muchísimos medios de comunicación, podemos oír predicaciones de cualquier parte del mundo, de cualquier denominación, y yo a veces las escucho. Y a veces el Dios que me predica no acaba de encajar con el que yo voy conociendo. Por eso es muy importante el conocimiento del Padre a través del Señor Jesús. El Señor Jesús es el único que nos puede presentar al Padre. No hay otro más. No existe nadie más. Esto lo tenemos claro, ¿no? Por lo menos como doctrina. Para no ser esclavos de nadie, de su forma de presentarnos al Padre, es necesario, insisto, en un conocimiento personal, en una experiencia personal de cada uno del Padre. Os voy a contar una breve anécdota para empezar. Yo cuando empecé a trabajar tenía 15 años y entré en una compañía de seguros y entré de botones. Los que habéis trabajado en banca y esto sabéis lo que eran los botones, ¿no? Éramos unos chicos que nos ponían un uniforme, algunos un gorrito, y éramos el chico de los recados. No a la cafetería, recados de tráeme este papel, ves a buscar a otro, dile a tal y tal, ¿no? Y bueno, yo estaba en la plantilla, recién llegado, y allí había un señor que era más veterano que yo, se llamaba Manrique, el señor Manrique, y este siempre hablaba en nombre del jefe, que era el señor Masagué. Y el señor Masagué dice que esto y tal, y esto lo haces mal, y el señor Masagué te va, y al final vas a acabar en la calle, y tienes que hacerlo de esta manera. Y bueno, un trabajo bueno, bonito, de 8 a 3, en una oficina, oye, era una bendición, y aquel personaje mayor que yo estaba abusando de mí psicológicamente, haciéndose pasar por quien no era, por el señor Masagué. Hasta que un día me harté, me fui a la oficina del señor Masagué y le dije: señor Masagué,
usted dice de mí esto, esto, esto y esto, y usted tiene... Dice, yo jamás he dicho ninguna cosa así. Cuando yo tenga que decirte una cosa, te la diré personalmente. Así que no hagas caso de nadie. Y esto me lo aplico, hermanos, evidentemente dejé de hacerle caso. Y cuando me decía algo, ves tú y díselo a él. Y te chivas. Lo digo esto por la importancia que tiene en nuestra vida espiritual el conocimiento de Dios. Jesús es el que nos revela al Padre. Jesús, cuando vino, una de sus tareas más importantes precisamente era revelar a ese Padre que el mundo no conocía y que se lo estaban revelando los fariseos. Los fariseos eran los que, en el nombre de Dios, intentaban instruir a la gente esclavizándolos a través de la ley. Y Jesús, contra eso, no podía. Él era el Hijo. Y Él les decía a los fariseos, vosotros sois ¿de quién? Yo soy el Hijo de Dios. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Jesús nos da a conocer un Padre de justicia, un Padre de amor y un Padre de regocijo, de alegría. Lo veremos ahora. Los creyentes, a pesar de que también tenemos tribulaciones, deberíamos de estar constantemente alegres, regocijándonos en el Señor. La misión de Jesús era revelar al Padre. A diferencia de escribas y fariseos que no conocían a Dios, conocían la ley, pero no conocían al Padre. Retorcían la ley en beneficio suyo, pero no la cumplían. Estaban más pendientes de cumplir ellos con las normas y estar tranquilos con sus conciencias que el amar a Dios. El Dios que predicaban era un Dios que estaba más pendiente de las formas, de cómo vistes, de si llevas un pendiente o no lo llevas, si has trabajado un sábado, si no has trabajado, un Dios legalista, un Dios siempre cabreado, enfadado, al cual siempre tenemos que rendirle reverencia y temor, un temor, ya me entendéis, carnal, no de Dios. Y Jesús les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Vamos a tener un par de lecturas que nos van, intentaré ponernos en situación. ¿Por qué Jesús era el único que podía revelar al Padre? Porque era el único que venía de Él. Si leemos en Juan 1, 1 y 2, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Podía conocer al Padre si sale del Padre? Jesús nos va a presentar en la primera lectura a un Padre justo y estricto. El primero que cumple lo que nos pide es Él. Vamos a leer en Mateo 5, del 37 al 48. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al malvado. Estoy leyendo la versión, la textual, puede variar un poquito. Más bien, al que te golpea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera entablar pleito contigo y llevarse la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a andar una milla, ve con él 2. Al que te pide, dale, y al que quiere pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué galardón tenéis?
¿Acaso no hacen también lo mismo los publicanos? Y si solo saludáis a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿Acaso no hacen también así los gentiles? Vosotros, pues, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Jesús nos está presentando a un Dios, a un Padre, que es como Él dice que seamos. No sé si me explico. Jesús nos presenta al Padre que es perfecto, que ya hace estas cosas. Sed vosotros como el Padre. El Padre es un Dios que su sí es sí y su no es no. No lo tenemos hoy y mañana no. Él es fiel. Dios, Padre, no es un Dios vengativo. Ama a quien lo ofende. Dios Padre pone la otra mejilla. Dios Padre bendice a sus enemigos. Dios Padre da más de lo que le pedimos. Pedimos que nos acompañe una milla, nos da 2, si estamos en Él. Ese es el Padre que Él ya cumple lo que quiere que nosotros hagamos. ¿Quién puede cumplir estas cosas en este mundo? Yo creo que nadie, salvo el Hijo. El Hijo es el que cumple todas estas cosas porque forma parte de este Dios. Cumple todas estas cosas aquí en la tierra. Pero lo mejor es que ese Hijo las va a cumplir en nosotros. Nosotros somos incapaces de cumplirlo. Somos carne caída, somos pecadores. Es imposible que en nuestra carne podamos cumplir con la perfección de Dios. Por eso viene Jesús, a restablecer eso, no hacer que nuestra carne sea capaz. No quiere saber nada con la carne. Si Dios quiere, más adelante hablaremos de esto más en profundidad. Dios no quiere tratar con la carne nuestra. Para nada, es una carne muerta, es el hombre viejo. Dios genera un ser nuevo, vivo, en Cristo Jesús, que es con quien trata, a través del Hijo, en un nuevo espíritu, en una nueva vida. Por eso el creyente espiritual desea y anhela que esas cosas se cumplan en Él, porque el Padre es así. Tenemos un Dios justo, estricto, pero Él mismo cumplidor de todas estas cosas. Vamos a ver otra faceta que nos explica Jesús del Padre. Un Padre misericordioso. Vamos a tener una lectura que seguramente no la habéis leído nunca, que es la llamada parábola del Hijo Pródigo. Yo más bien diría la parábola del padre que tenía 2 hijos, ¿verdad? Jesús quiere presentar a través de esta parábola, y ya lo viene haciendo, y en Lucas dice, y además les dijo, quería presentar a Dios como el Dios misericordioso, el Padre misericordioso. Vamos a leer en Lucas 15, a partir del 11, también dijo, cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él le repartió el sustento. Después de no muchos días, el hijo menor, recogiendo todo, partió hacia un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Y cuando lo había gastado todo, sobrevino una gran hambre en aquel país y él comenzó a pasar necesidad. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquel país, quien lo envió a sus campos a apacentar cerdos. Y ansiaba saciarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de panes? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré
e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ante ti, pone aquí. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Cómo reaccionará el padre que ha sufrido diferentes infamias por parte de un hijo menor? Ni siquiera es el primogénito. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? ¿Cómo reaccionará el padre de los fariseos? Yo he contado 5 infamias que un padre difícilmente puede perdonar, y menos en aquella época. Kenneth Bailey, que es una persona que ha estudiado a fondo y durante muchos años esta parábola, hizo un estudio, os lo voy a leer. Dice que durante más de 15 años, dice Kenneth Bailey, he estado preguntando a gente de todo tipo, desde Marruecos hasta la India y desde Turquía al Sudán, acerca de las implicaciones que puede tener el hecho de que un hijo reclame su herencia en vida del padre. La respuesta ha sido siempre la misma. La conversación se desarrolla de la siguiente manera. Pregunta él, hace la encuesta. ¿Hubo alguna vez alguien en su pueblo que pidiera una cosa así, que le pidiera el dinero de la herencia a su padre antes de morir? Jamás, es la respuesta. ¿Podría alguna vez alguien pedir una cosa así? Imposible. Si alguna vez alguien lo hiciera, ¿qué ocurriría? Desde luego, su padre lo mataría a golpes. Estamos hablando de Oriente Próximo. ¿Y por qué? Una petición así significaría que deseaba que su padre muriera. Primera infamia. El hijo, al pedir la hacienda que todavía no le correspondía y el padre se la da, es una ofensa tan grande que actualmente y en aquella época el padre podría haberlo matado. La primera es pedir esta herencia al padre. Número 2. Días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, según da afrenta. No se quedó cerca. Y bueno, padre, es que yo quiero tener una vida independiente. Yo tengo un hijo. Y estamos buscando un piso para él. Porque tiene una edad, quiere ser independiente, y lo estamos buscando cerca, muy cerquita, para no perder el contacto, para no perder la ligadura con su casa, con sus padres, con su hogar. Seguirá siendo su hogar, aunque él viva de una manera independiente. No rompe sus ligaduras con su familia. Este no quiere saber nada ni con la familia. Se va, rompe con todo, rompe ligaduras. Afrenta al padre. No quiero saber nada de ti. Es como si te hubieras muerto. Me voy. Número 3. Desperdicia todos los bienes y todos sus talentos de una manera perdida o perdidamente, malgastando todos los bienes, malgastando todo lo que el padre había ido ganando año tras año en la hacienda. Número 4. Se aparta del padre y se arrima a un ciudadano extranjero que no tiene nada que ver con el padre ni con su moral, ni con su forma de pensar. Prefiere estar al lado de un extranjero que con su padre. Número 5. Este le envía a una hacienda para que apacente cerdos. Qué orgulloso podría estar el padre, ¿eh? Yo me acuerdo de pequeño cuando decían, si no estudias serás un barrendero o un basurero, como quieren decir, esto es lo peor, ¿no? Qué deshonra para la familia, que te vean barriendo la calle o recogiendo basura. Imaginaos en aquella época, en un país lejano, a las órdenes de un extranjero, el hijo, con las ilusiones que había tenido el padre durante toda su vida, cuidando cerdos. El trabajo más ruin y más bajo
que un padre podría ver en su hijo, cuidando cerdos y pasando hambre. Pero bueno, hay un refrán español que dice: eres más listo que el hambre, ¿no? Cuando nos acucia el hambre, nos buscamos las habichuelas, se nos agudiza el cerebro. El hambre y la necesidad hacen que el hijo recapacite. Y a veces se ha usado esta parábola para evangelizar a no creyentes. Y está bien. Hay un Dios que está deseando que el hombre pecador vuelva a Él, y Dios lo quiere salvar y darle un hogar. Pero yo me planteo y reflexiono que es una parábola que la podemos usar también para nosotros, los creyentes. ¿Cuántos creyentes he visto, empezando por mí mismo, abandonar la casa del Padre? La casa del Padre no es esto. No son las cuatro paredes. La casa del Padre ni siquiera es el conjunto de la iglesia. La casa del Padre es una morada que Él ha establecido en nuestro corazón. Juan 14, 23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. La morada del Padre aquí en la tierra está aquí, está en mi espíritu, mi alma. Él la ha hecho ahí por el Espíritu Santo. Es el templo donde nos reunimos, por decirlo de alguna manera, en espíritu y en verdad con el Padre, a través del Espíritu Santo, donde ejercemos la adoración, la alabanza, la adoración, donde tenemos comunión con Él. Esa es la morada del Padre. ¿Cuántos creyentes se han convertido en creyentes pródigos que vienen a la iglesia? Nos sentamos cada domingo, cantamos, escuchamos la palabra, participamos del pan y del vino, pero no tenemos comunión con la casa del Padre. Nos hemos salido, no hemos encontrado, como no encontró el hijo pródigo, la satisfacción, el placer y la vida en la casa de su propio padre, y sale a buscarla en el mundo, en la carne y en las cosas de la calle, perdiendo toda comunicación con Dios. Su comunicación es en algunos casos, la presencia en los cultos, a lo mejor orar, dar gracias para comer, decir que somos evangélicos y ya está. Sí, el hijo pródigo era hijo de su padre, pero no tenía ninguna relación con él. La había roto, la había dejado, la había pervertido. Simplemente estaba ausente de su casa. Hay muchos creyentes, he visto, no digo aquí, nadie se ofenda. Hay una vida religiosa, pero no de gozo ni comunión con el Padre. Tanto el hijo menor como el creyente ausente se han alejado a una provincia extranjera donde no hay relación con el Padre. Y eso es una pena, hermanos. Es una pena que no podamos tener el gozo del Padre, la alegría del Padre. Han buscado en personas ajenas, como hizo el hijo pródigo, al reino, lo que no pudieron encontrar en la casa del Padre. Ahora bien, como decía antes, el hijo pródigo, acuciado por el hambre, recapacita y vuelve en sí. Lo ha perdido todo: riquezas, talento, la dignidad, todo. Pero hay algo que no ha perdido, y es la cualidad de ser hijo. Eso no lo puede perder. Es un hecho. Él es hijo de su padre. Se pueden romper las relaciones, pero siempre serás hijo de tu padre. El creyente pródigo, que digo yo, está en la misma situación.
sigue siendo hijo. Seguimos siendo hijos del Padre. Aunque haya pasado años que no tenemos una relación con Él, una relación íntima, una relación de amor espiritual. El hijo pródigo decide volver al Padre, reconoce su error. He pecado contra ti y contra el cielo, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, fue a su padre. ¿Cómo reaccionó el Padre que Jesús quiere enseñarnos en esta historia? Ese Padre humano que está representando al Padre eterno, al Padre divino. El padre de los fariseos, que sigue habiendo, con otros nombres, te dirá, hubiera puesto al hijo en la plaza mayor del pueblo, sentado en ceniza, vestido de cilicio, en ayuno, purgando su pena, pagando todo lo que le había hecho al Padre, cada ofensa, una por una. Y el pueblo aprendería que a un padre no se le hace lo que éste, indigno, le hizo a su padre. Y se tendrá que ganar con el tiempo el derecho a ser un pobre esclavo o jornalero de su casa de donde él salió. Este es el Dios de los fariseos. Este es el Dios de muchos que dicen conocer a Dios y no le conocen. Jesús lo presenta de otra manera. Dice que estando a un distante, su padre lo vio y corriendo, enternecido, se echó sobre su cuello y lo besó efusivamente. Le dijo entonces el hijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Yo me imagino la escena. Un padre con un cuchillo clavado en el corazón de dolor, ha perdido a un hijo, no sabe si lo volverá a ver, pero sigue amándolo y sale cada día y otea el horizonte a ver si por casualidad la figura del hijo aparece por allí. Y para su gozo y para el gozo de su corazón, ese día llega. Y lo ve de lejos y se sobresalta. Y rompiendo todos los protocolos sociales de su clase, de su dignidad, se lanza a correr, se remanga enseñando los tobillos, corre hacia su hijo y cuando está a su altura aún él apestando, con harapos, descalzo, seguramente con la cabeza rapada para no albergar piojos de los cerdos, se lanza a su cuello, lo besa, lo estrecha contra él, intentando meterlo en su propia alma. Este es el Padre, este es tu Padre, y este es mi Padre. Este es el Padre que Jesús quería demostrarnos, que es nuestro Padre. El Padre que ama por encima de su dignidad a sus hijos. El Padre que no tiene en cuenta las infamias. Él ya las sufrió en Cristo Jesús en la cruz, para que sus hijos vuelvan. El hijo empieza a balbucear, Padre, he pecado. El padre, me lo imagino, me lo sigo imaginando. Ni le contesta, literalmente, ni le contesta. Le dice a sus esclavos, a sus siervos, hay que sanearlo, hay que vestirlo con el mejor vestido, no un vestido de esclavo, no un vestido de jornalero, el mejor, el vestido del hijo, del que es hijo. Me lo vestís. Ponedle un anillo en su dedo para que él ni nadie dude de quién es hijo. Constantemente. Tienes un sello que va a decir, que va a dar testimonio a todo el mundo, por toda la eternidad, que tú sigues siendo, ahora más que nunca, hijo de tu Padre. Y calzadlo. Seguramente vendría descalzo, no tendría ni para zapatos ni para sandalias. Dice la palabra, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano,
y calzado en sus pies. Y aún más, traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hermanos, este es nuestro Padre, el Padre de amor que Jesús nos quiso presentar en las Escrituras, y lo más glorioso, lo que nos sigue presentando, el que nos sigue presentando en la actualidad. No es un Dios que se limita simplemente a volvernos a recoger en su casa, en su hogar, y permitirme un testimonio, otro testimonio. Puedo decirlo porque lo he experimentado personalmente. Yo fui un hijo pródigo, un creyente pródigo, durante muchos años. Me fui al mundo, a un lugar extranjero que no tiene nada que ver con la casa de Dios. Me entregué a hombres que no tenían que ver con Dios, que odiaban a Dios. Desperdicié mi talento, desperdicié todos los bienes que Dios había puesto, mi juventud, años de juventud. Muerto de hambre espiritualmente, muerto de hambre moralmente. Hasta que ese vacío profundo, esa necesidad, ese hambre que yo había satisfecho en algún tiempo, me vuelve a reclamar. Ese pan que había comido en aquel tiempo, me vuelve a reclamar el volver a participar de aquello. Y esto que cuento es real, no me lo estoy inventando. Y un día digo, haré una cosa. Voy a volver a Santa Pau. ¿Os acordáis de Santa Pau? De allí salimos. Y aunque yo no me sienta hijo, os lo digo como lo estaba viviendo en aquel momento, aunque yo no me sienta hijo, por lo menos comeré con los jornaleros del Padre, comeré en la casa del Padre, tendré compañía, tendré gente que se ama, gente que da testimonio, participaré con ellos, estaré con el grupo de jóvenes. Me encantaba el grupo de jóvenes, me aburrían los sermones. Pero me encantaban los jóvenes, me encantaba cantar en el coro, me encantaba ir a visitar enfermos, ir a jugar aquí a la Plaza del Congreso o ir a Bellaterra con los jóvenes andando. Algunos os acordaréis. Voy a volver allí. Y lo hice. No fui a Santa Pau por circunstancias, fui a otro lugar. Y entré en aquella iglesia donde me acogieron, pues como se acogen los hermanos, con cariño, con amor, y me sentí muy bienvenido. Pero ¿sabéis una cosa? Había una voz, algo dentro de mí que me decía, tú no has venido aquí a ser un jornalero. Tú no has venido aquí a ser un esclavo, tú aquí has venido a participar del Padre, a ser hijo. Y dije, Señor, no vuelvo más a esta iglesia hasta que no me pongas el anillo. Y por varios días estuve, a ratos, no todos los días, orándole al Señor de rodillas, en una habitación, Padre, hazme sentir tu hijo, como os lo explico. Hasta que un día, 18 de julio, jueves, de 1985. El Padre no solo me puso el anillo, me puso el vestido, me puso el calzado, me bautizó con su Espíritu, me bautizó de su Hijo y me sentí hijo del Padre, como nunca. Recuerdo que era jueves y había culto de oración en aquella iglesia. Y entonces éramos mucha gente y se cantaba. Mira, qué casualidad. Cantamos, ahora lo estoy improvisando, todo esto.
La primera canción decía, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Me acuerdo porque pero recuerdo, su palabra en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los justos y se alegrarán. Busqué a Jehová y él me oyó. Y de todos mis temores me libró. Pocas veces he llorado tanto de alegría y de gozo. Pocas veces. Sentirme hijo de Dios. Poder sentir aquello de verdad. Poder cantarlo de verdad. Señor, es verdad. He clamado a ti y me has oído y me has llenado de tu gozo. Hermanos, esa es la experiencia del Hijo que ha sido hecho, redimido como hijo y como heredero, que vive con el Padre, que participa del Padre, que el Padre ya ha puesto su espíritu. El Padre, y es la tercera y última parte, y ya termino, es el Padre de la fiesta y del regocijo. El Padre del gozo. Fíjate que dice, traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y aparece el hijo mayor, que ya, si Dios quiere, hablaremos en otro momento. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y los criados le contestan, ¿no? Pues tu hermano ha vuelto y tu padre ha hecho matar el becerro gordo. Pero a mí lo que me llama la atención y me llena de gozo es descubrir el carácter de mi Padre, de nuestro Padre, que lo celebra con música y con danzas, y que le contesta a su hijo, me era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Dios es un Dios de regocijo, de alegría, de gozo. No es el Dios que está pendiente a ver lo que hacemos para juzgarnos y para ponernos en cilicio. Es un Dios de amor, es un Dios de alegría, de gozo, de cántico nuevo. Es un Dios que te apetece besarle cuando lo sientes en el Espíritu Santo. Es el Dios el que tenemos que buscar, hermanos. Y lo mejor de todo es que no tenemos que buscarlo nosotros. Simplemente tenemos que dejar que Cristo lo busque en nosotros. A través de Él nos lleve al Padre. Solamente hay una condición, quererlo. La voluntad de quererlo y ponernos a hacerlo. La pregunta al hermano pródigo, ¿cuántas fiestas hemos experimentado con el Padre? ¿Cuántos momentos de gozo, de alegría, de llanto, de satisfacción por la presencia del Espíritu? Podemos tenerlo. No nos conformemos a conocer al Padre de oídas. Tenemos un Padre justo, tenemos un Padre amoroso y tenemos un Padre de alegría que se refleje en nosotros, hermanos. Amén.